tú observar la persona que te va a entregar. Y estar tan cerca de Jesús, del pan, del agua, de la vida, y lejos a la misma vez, Saúl. Porque aunque él lo podía tocar, pero él estaba millas lejos de Jesús. La vida de este hombre terminó trágicamente, amado hermano. Porque él se fue corriendo y se terminó quitando la vida ahorcando. Ahora, la pregunta que vamos aquí a cambiar, ¿fue que se quitó la vida? Mira, la historia de Judas Iscariote nos enseña, amado hermano, de que uno como cristiano tiene que tener mucho cuidado. Amén. Porque como dijimos desde el principio, estando tan cerca de Jesús, perdió la vida. Pedro dice, amado hermano, que él adquirió un campo. ¿Con qué dinero él adquirió eso? ¿Será con el dinero que sustrajo de la bolsa, verdad, de oro? No sé, porque lo decía en Juan 12, ¿verdad? Que él era ladrón y quería, y él sacaba oro de la fundita. De la funda, porque él era el tesorero. Quizás él tenía el dinero guardado, quizás Mateo habla de la plata. Amado hermano, es algo que hay que estudiar. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que se encuentren bien ustedes y sus familias. Le queremos dar la bienvenida a Despierta TV, donde traemos palabra de vida, palabra que salva, palabra de sanación para su alma, amado hermano. Mi nombre es Saúl García. Y mi nombre es Ulises Pérez. Le damos una bienvenida, ¿verdad? Como dijo mi hermano Saúl, a Despierta Cristo Viene. Y vamos a estar descubriendo la verdad. Vamos a tener un tema muy, pero muy, podemos decir controversial, podemos decir interesante, buenísimo, y vamos a estar hablando, Saúl, nada más y nada menos que de uno de los discípulos. ¿Qué discípulo vamos a estar hablando, Saúl? Vamos a estar hablando de Judas Iscariote. Muchos dirían, pero ¿por qué de todos los discípulos escogen a Judas? Sí. Pero es que aquí hay una investigación que hemos estado hablando entre mi hermano Ule y yo, y queremos traer la conversación. ¿Cómo este hombre se quitó la vida? Sí, perdona que te interrumpa. Quiero agregar algo, ya que estamos comenzando. Quiero agregar que lo que vamos a desglosar mente, esto es descubriendo la verdad, es bajo los pensamientos más allá, que nosotros nos vamos a dejar llevar por lo que vamos a leer. No, quizás sí tenemos información que hemos de muchos escritos de verdad de líderes cristianos, teólogos, pero nos vamos a dejar llevar más de lo que dice la Biblia. Amén. Eso es muy importante que lo sepan. Bendecido Dios. Y vamos a estar leyendo, si nos pueden acompañar, en el libro de Mateos. Amén. Capítulo 27, verso 3 en adelante. Verso 3 en adelante. Antes de empezar a leer, ¿verdad? Que Mateo 27, el verso 3, que pueden, los que saben, pues ya se habla de la muerte de Judas. ¿Quién era Judas? Judas el Iscariote, ¿verdad? Era el tesorero que bregaba pues con la finanza ¿verdad? Con el dinero del ministerio que llevaba Jesús con sus discípulos. Saúl, ¿qué me puedes decir de eso? Bueno, yo estaba aquí leyendo y hay una base bíblica que es muy interesante, que habla de cuando esta dama vino a ungir los pies del maestro. Amén. Ella rompió el frasco y derramó este perfume que era costoso, Ule. Y Judas lo vio como un desperdicio. Sí. Él lo vio como un desperdicio y dijo que ¿por qué no se vendió? Mira, dice aquí en capítulo 12 de Juan, bendecido Dios,
verso 5, que dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? So que para él fue como un lamento. Sí, parece que, ¿verdad? Él estaba pendiente más al dinero, ya que el dinero es la raíz de todos los males. Y podemos ver en estos tiempos que estamos viviendo, hay muchas personas, ¿verdad?, que el dinero los mueve. Y escúchate esto, Ule. El próximo verso sigue diciendo: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ay, padre, sí, ya. Por eso que ya el hombre ya tenía mala reputación. Pero a pesar de que tenía mala reputación, todavía seguía siendo el tesorero. Porque había un propósito que cumplir. ¡Wow! Y lo más interesante de todo esto es que dijo, mira, siguió diciendo Jesús. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de la sepultura ha guardado esto. So que en realidad esta mujer vino a ungir al maestro. Ella tenía una gran importancia en lo que era el ministerio de Jesús. Sí. Y vamos a ver, también Judas tenía una gran importancia en el ministerio de Jesús. ¿Y por qué lo podemos decir así? Porque ya había una profecía, Ule, que lo vamos a hablar más adelante. Ya había una profecía que se hablaba de que este hombre era el que se había hablado desde David. Desde David, podemos leerlo si tú quieres. En Salmo 41:9. Bendecido Dios. Se habla en Salmo 41:9, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el cancañar. Que literalmente está hablando de Judas, que alguien se iba a levantar, ¿verdad? Está hablando de Jesús. Y es como triste, pero es parte de la historia de lo que tenía que pasar, porque era algo que tenía que pasar. Aquí yo tengo: Judas fue uno de los apóstoles de Jesús. No se menciona sobre su llamada ni cuando se unió a los apóstoles, pero el Evangelio de Juan, que es lo que tú estabas leyendo, antecedente importante de la felonía de Judas, ya que era el tesorero. Según el Evangelio de Judas, se apropiaba del oro, como tú dijiste, que ya, pues vamos a decir que era ladrón. Era un ladrón. La Biblia lo dice, lo confirma. Era ladrón. Y las cosas que tenemos que observar aquí es, amado hermano, a pesar de todo, Jesús sabía todo esto y dejaba que él siguiera siendo parte del ministerio de Jesús. Un propósito. Había un propósito en todo esto, amado hermano. A pesar de todo, él sabía que él era el que lo iba a entregar. Él sabía que y mira, que estaba cerca. Es que la cosa es más sorprendente. Tú sabes lo que es tú observar la persona que te va a entregar. Estar tan cerca de Jesús, del pan, del agua, de la vida, y lejos a la misma vez, Saúl. Porque aunque él lo podía tocar, pero él estaba a millas lejos de Jesús. Que eso es triste. Sí. Y eso es lo que queremos hablar, amado hermano. Amén, a pesar aleluya. de que Judas Iscariote, porque vamos a entrar en cómo terminó la vida de este hombre. Este hombre, a pesar, como dice mi hermano Ule, estaba cerca de Jesús y en realidad perdió todo ese tiempo. Porque como tú escuchando las enseñanzas de Jesús, como tú escuchando la palabra de Jesús, como tú caminando con el maestro, viendo las sanidades, Santo, los milagros, aleluya. Y viéndolo todo en primera fila, te vas a perder. A la verdad que hay que ser incrédulo, amado hermano. A la verdad que hay que ser, y perdóname la expresión, hay que ser terco. Pero ya había una palabra.
Ya había una palabra ya que se tenía que cumplir. Pero en realidad, amado hermano, cuídese porque no estamos lejos de que tal vez este escenario nos puede pasar a cada uno de nosotros y uno tiene que cuidar la salvación. Hay que cuidarla, ¿por qué? Porque el diablo es malo, amado hermano. El diablo quiere que nosotros nos perdamos, pero nosotros tenemos que cuidar la salvación y aferrarnos a ella. Como las llaves de un carro, amado hermano. Amén. Y yo estaba en la iglesia, ¿verdad?, los otros días y el pastor mío mencionó algo muy, pero muy cierto. Y es que el enemigo, Satanás, no cambia de estrategia. Cuando ya usted, ¿verdad?, estando en el mundo, o ¿verdad?, estaba en el mundo, tenía por ejemplo, una debilidad por algo, el enemigo va a usar eso. Quizá ya Judas tenía una debilidad por el dinero, que el enemigo lo cogió por ahí y lo jaló y entiende que el enemigo jugó con él, veía tanto oro, quizá, ¿verdad?, porque era un ministerio que tenía Jesús, ¿verdad? Desde los 30 estuvo 3 años y no se dice cuándo fue el llamado de Judas en sí, pero tuvo que pasar mucho tiempo para él llenarse los ojos de plata, de oro, de enviciarse tanto con el dinero, que de verdad que, wow, es terrible y Judas desperdició mucho tiempo, diría yo. Y yo escuché unas personas en las redes sociales, yo creo que fue el dominicano cantante, que dijo que hay personas que prefieren tener el dinero porque ya tienen a Jesús en el corazón. Y él dijo, no, yo prefiero tener al Jesús, porque así como Judas tenía a Jesús y prefirió cambiarlo por el dinero y terminó perdiéndose, porque fue el hijo de perdición. Sí, amado hermano. Wow. Pero amado hermano, vamos a entrar y dar lectura a lo que venimos. Sí, porque esto está caliente. Aleluya. Está bueno. Bueno, pues vamos a leer en Mateos 27 del 3. Y dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió y arrepentido las 30 piezas de plata, y los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dieron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Vamos a dejarlo ahí. Que lo que queríamos traer, vamos a dejarlo ahí, ya que lo que queríamos traer, cómo fue, ¿verdad?, quién era Judas y cómo murió, ya que Mateo nos explica que murió ahorcado, Saúl. Pero quisiera hacer una pausa. Yo sé que en esta pausa nos vamos a desviar un poco, pero quisiera entrar en este comentario de la pregunta que dijeron los sacerdotes. Ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Este hombre se estaba encontrando con un choque tan fuerte de que vio a Jesús tal vez siendo maltratado, tal vez golpeado, tal vez él dijo, yo cometí un gran error. Se había arrepentido. Pero que le cayó toda esa carga de conciencia encima. Y él se vino a arrepentir, ¿con quién? Con los sacerdotes. Wow. En vez de irse a arrepentir, humillarse delante de Jehová. De Jesús. De su maestro. De su maestro, ¿verdad? Pero él se fue a arrepentir por los sacerdotes. Y dijo, yo he pecado, yo cometí un grave error. Y él decía, entregando sangre inocente. Santo Jehová. Y estos sacerdotes lo escucharon y la pregunta, porque tal vez, mira si se hubieran compadecido de él. No, dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
Y ellos que querían matar a Jesús, pues a ellos no les importó mucho. No les importó mucho. Y Judá, wow, se arrepintió con ellos, ya que la conciencia lo revolcaba tanto. Y fue a entregar el dinero, porque quizás a lo mejor él dijo, si yo entrego el dinero, pues voy a estar perdonado, como que voy a pasar desapercibido, como que nadie se va a dar de cuenta. Pero ya era tarde. Y mírate esto, y el comentario de ellos, porque dijeron, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. So que ellos decían, porque es precio de sangre, porque con esto se compró la muerte misma de Jesús. So que en realidad, podemos observar que ellos tenían una maldad tan grande. Wow, yo no me explico cómo, ¿verdad? Los escribas, los fariseos, tenían una maldad tan y tan grande que eran tan egoístas en la ley, que no, hay que cumplir la ley. Cuando Dios vino a cambiar muchas cosas y no podían verlo. Oye, ni el mismo Jesús haciendo milagros, ellos quisieron creer. ¿Cómo es posible? A veces yo, ¿verdad? Cuando medito en la historia, yo no me explico cómo tú viendo un hombre cambiando agua en vino, ¿verdad? Sanando enfermos, sanando paralíticos, hombres leprosos y muchos milagros que dice en la misma Biblia, que tantos milagros que hizo que no pudieran caber en esta Biblia, amado hermano. Usted, ¿verdad? Hablando de los escribas, los fariseos, no quisieron creer. Todo porque quizá ellos no tenían el poder que Jesús tenía. Quizá lo envidiaban. O tal vez es como yo aquí meditando, yo decía, aquí había una falta de sensibilidad, de ser sensible a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios. Amén. Porque sabían tanta palabra, pero estaban lejos de Dios. Se creían que se lo sabían todo, eran perfectos. Ellos se creían perfectos. Y ellos creían en que ellos, básicamente, ellos se idolatraban ellos mismos, se podría decir. Sí. Porque no podemos decirle que ellos no sabían de palabra, ellos sí sabían de palabra. Sí. Ellos conocían cómo iba a ser la venida del Mesías. Ellos sabían todo. Ellos no querían, sabiendo que él era el Mesías, que Jesús era el Mesías, no lo aceptaban. Veían los milagros, veían las cosas que él hacía, cómo él hablaba, cómo él se expresaba, cómo él se movía. Amén. Y ellos no querían aceptar eso, y viendo ahora, confrontando a Judas Iscariote, que se había arrepentido. Porque yo me pongo en esto, en este escenario, yo viendo esto. Judas Iscariote estaba arrepentido, pero en ellos no había arrepentimiento. Porque ellos dijeron, allá tú. ¿Qué nos importa a nosotros? Wow. ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno, vamos a seguir, porque es que esto está demasiado impactante, porque la vida de este hombre terminó trágicamente, amado hermano. Porque él se fue corriendo y se terminó quitando la vida ahorcando. Ahora, la pregunta que vamos aquí a cambiar, ¿fue que se quitó la vida? Muchos preguntarán, pero hermano Ulises, ¿por qué usted está diciendo eso si acaba de leer algo? Pues en Hechos 1, del 15 al 19, vamos a leer algo bien interesante. Recuérdense, bueno, los que no saben, Mateo, pues escribió Mateo, y Hechos lo escribió Lucas. Y vamos a leer, vamos a buscarlo por aquí para leerlo más amplio. Alabado sea el Señor, que es se puede decir que es controversia, Saúl. ¿Qué tú crees? Lo que podemos ver aquí es dos observaciones de dos hombres diferentes.
de cómo pasó un suceso. Y podemos decir que Mateo relata que él se ahorcó. Pero vamos a ver lo que dice Lucas en Hechos. Bendecido Dios. Lo vamos a leer del 15 o lo leemos. Mira, dice del 12 del Hechos 1, del 12 hasta el 19, si no me equivoco, elección del sucesor de Judas. Vamos a leer. Entonces volvieron a Jerusalén. Vamos a empezar desde el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron a aposento alto, a donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María y la madre de Jesús y sus hermanos. Y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, que eso fue lo que leímos del Salmo 41:9. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que en aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceidama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en los libros de Salmos. Ahora, yo lo que quiero es tocar, creo, pues con el 18, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Aquí hay, ¿verdad? No queremos confundir a nadie ni que, esto no saben lo que estamos hablando. Yo dije al principio que nos vamos a dejar llevar por la escritura. Y en Mateo dice que él se ahorcó. Entonces Lucas lo pone como que se cayó de cabeza. Y se reventó por la mitad. Quizás se cayó por un risco. Había escuchado, hace mucho atrás, que yo siempre pensé que él se había ahorcado. Pero había escuchado que sí él se había caído, ni que por un risco, por un barranco ¿Qué tú piensas de esto, Samuel? Bueno, aquí hay un comentario que dice: la descripción de la muerte de Judas en Hechos, al caer de cabeza y reventarse, da a entender que se ahorcó, que habla de Marcos 27:5. Pero no menciona que se ahorcó. Esa es lo más controversial que se puede ver aquí. Es como que él se cayó. Dice que se cayó y se reventó por la mitad. Puede ser que al ahorcarse tal vez se rompió y se cayó de cabeza. Pero dice que estamos aquí. Vuelvo y repito. Si usted puede darle like a la página, lo que sea. Ahora, si tiene algo que quiera agregar, puede agregar, porque esto es un tema muy, pero muy interesante y algo que lo tenemos que tomar en serio. Y amado hermano, estamos aquí aprendiendo de la Biblia. Amén. La idea de todo esto es examinar la Biblia, y escudriñarla. Amén. Porque esto es lo que nos mandó Dios a entender y a meditar en su palabra. Bendecido Dios. Y esto es descubriendo la verdad. Descubriendo la verdad. Aleluya. Dice: pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por mitad. Ahora, adquirió un campo. Yo lo que puedo entender es que compró un campo. Compró tierra. ¿Qué podemos pensar? Que quizás murió después que murió Jesús. O fue rápido que le dieron las plata a comprar una parcela. Pero lo más interesante es que
en el capítulo donde habla de que él volvió a los sacerdotes, dice que él se fue a arrepentir, él se fue a ahorcar y estos sacerdotes cogieron su plata. Sí, y le echaron en un... Y no querían echarle en las ofrendas porque era precio de sangre, pero cogieron su plata. Sí, la cogieron. La cogieron para comprar, yo creo que eran los terrenos para la muerte de los extranjeros, algo así. Dice en Mateo 27, si no me... Sí. Entonces, ¿qué será? ¿Que Lucas vio algo diferente? ¿Mateo estuvo allí cuando él se ahorcó? ¿O Mateo lo buscó después a los 2, 3, 4 días y lo encontró ahorcado, picado por la mitad? Hay algo aquí, pues, no queremos decir como que, pero sí como que pone a uno como que ¿qué está pasando? Exacto. Sí. Y es como tú dices, ¿será que Mateo estaba observando a Judas Iscariote de lejos? O tal vez él le había hablado, o tal vez él le había dicho, mira, yo no quiero. ¿Será que Judas había hablado con Mateo? Pero no lo menciona. Sí, no, Pero no, Judas está relatando lo que pasó. Y eso es lo más interesante de todo esto, amado hermano, es que, mira, la historia de Judas Iscariote nos enseña, amado hermano, de que uno como cristiano tiene que tener mucho cuidado. Amén. Porque como dijimos desde el principio, estando tan cerca de Jesús, perdió la vida, perdió el tiempo. Perdió el tiempo. Porque no tan solo perdiste la vida, perdiste el tiempo estar al lado del maestro. No aprendiste nada. Exacto, es como decir, tú fuiste, ¿cuánto? 3 años de ministerio de Jesús y en esos 3 años no observaste nada, no aprendiste nada, no hiciste ni conciencia de nada. Él lo que veía era chavo. Dinero por todos lados. Y ahora es la pregunta, Judas Iscariote estuvo tal vez aproximadamente los 3 años de ministerio de Jesús cerca de él. ¿Y cuántos años llevamos en el Evangelio? Santo. Y no hacemos conciencia de las enseñanzas, no hacemos conciencia de lo que se dice, se predica, de las cosas que de verdad tendríamos que cambiar. Estamos examinándonos a cada día, estamos aceptando nuestros errores, estamos queriendo cambiar, porque esa es la idea de todo esto, de descubrir la verdad. Descubrimos la verdad ¿para qué? Para poder ser mejor persona en el día de mañana. Amén. Porque todo esto lo hay que ponerlo en práctica, y la enseñanza de Judas Iscariote nos da una gran enseñanza de que uno como cristiano tiene que tener mucho cuidado. Amén. Así mismito es, Saúl. Estoy de acuerdo contigo en 100%, y uno tiene que tener cuidado un poquito con el dinero, diría yo, porque hay gente que quiere más y más. Cuando dicen en la palabra de Dios que no hagamos riqueza aquí en la tierra donde la polilla corrompe, ¿sabes? Make sure, vamos a asegurarnos de hacer riqueza en el cielo, donde vamos a permanecer toda la vida, eternamente. Pero ya que queríamos, nosotros traímos ¿verdad? Esta historia, porque nosotros estábamos estudiando y encontramos que allá dice que se ahorcó y acá dice que se murió. Pero, ¿verdad? Leyendo en las redes sociales, en los teólogos, en comentarios, muchos piensan que fue que se ahorcó y parece que se rompió la soga y cayó. Eso es lo que queríamos hablar. Si hay alguien que nos puede, ¿verdad?, agregar algo. ¿No? Y más allá, no te vayas tan lejos. Muchos hasta comentan, dicen que Judas se salvó. Y por eso que tal vez leen esto de hecho, pero sí, no leen lo de Mateo. Y dicen que él fue salvo, él se reventó y se partió por la mitad, él fue salvo. Que tal vez él se arrepintió y fue salvo. Pero eso es lo que uno tiene que tener mucho cuidado, amado hermano, porque en Hechos dice algo, en Mateo dice otra aquí versión. pensando lo que aquí, ¿verdad? Ya que Lucas fue el que escribió Hechos, pero el que estaba hablando era Pedro. Y Pedro estuvo cerca también de Jesús, ¿verdad? Hasta que lo negó 3 veces. Eso que Pedro dice, amado hermano, que él adquirió un campo.
¿Con qué dinero él adquirió eso? ¿Será con el dinero que sustrajo de la bolsa? ¿Verdad? De oro. No sé, porque lo decía en Juan 12, ¿verdad? Que él era ladrón y quería, y él sacaba oro de la fundita. De la funda. Porque él era el tesorero. Quizás él tenía el dinero guardado, quizás Mateo habla de la plata. Amado hermano, es algo que hay que estudiar. Hay que estudiarlo y hay que entender para cuando venga alguien a hablarle, ahora mismito como nosotros, usted pueda responder más claro que quizás nosotros estamos respondiendo, porque nosotros lo dijimos que nos íbamos a llevar por lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia esto y así es, y no sé. La realidad. Alabado sea el Lo Señor. único que hay que observar, amado hermano, es que hay que estudiar la palabra. Amén, de Dios. amén. Porque Pedro empieza a hablar para buscar un sucesor de Judas Iscariote. Sí. Y él relata de que este hombre, cayendo, se reventó y se partió por la mitad. Y se derramaron sus entrañas. Y podemos ver de que sí, está hablando de que puede ser, es describiendo el suceso de que él se ahorcó y tal vez con el tiempo se reventó, se cayó de cabeza o la soga se rompió y cayendo de cabeza. Está tal vez dando una descripción más allá. Fíjate, yo no quiero ser el como, ¿verdad? Como si good cop, bad cop. Pero no dice, Pedro no habla que eso es lo que dice. Es que yo digo que no habla que se ahorcó. Tal vez está dando una descripción de cómo él tal vez lo vio. Pero aquí hay un signo de pregunta de qué pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? En realidad, ¿qué fue lo que pasó aquí? Porque Pedro habla que compró pues con el salario de su iniquidad. Puede ser de los chavos que robaba, iniquidad, porque no tiene, ¿verdad? Adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Puede ser que yo diría, pues ya estudiando, ¿verdad? Y meditando en esa palabra, yo diría pues que sí, se compró un campo, no murió al instante. Quizás él se, vamos a decir como que lo que Jesús le pasó a Jesús y la muerte de Jesús le tocó tanto en el corazón, no sé, porque es que cuando ¿verdad? Los escribas o los fariseos lo cogieron, que fueron al monte, lo cogieron, creo que fueron 3 días después que él fue crucificado. Si nos ponemos a ver, en 3 días, pues él pudo ya tener un campo. Sí, porque, ¿verdad? Ya a lo mejor había comprado un campo desde antes. Sí, porque a Jesús lo estaban transportando y lo mandaron para un lugar primero, lo mandaron para Pilato y después lo mandaron para... ¿Sabes? El azote. Estaba después cogiendo el castigo de los látigos y después le pusieron la corona de espinas y después de camino al Calvario. Pues todo esto conlleva un tiempo. Sí. Y será que Judas Iscariote en toda esa trayectoria de esos días tal vez él compró esa... O ya había comprado. O ya lo había comprado anteriormente. Y pues aquí examinando todo esto, él tenía este campo y en ese campo él decidió quitarse la vida, como dice en Mateo. Y aquí en Hecho habla de que en ese campo él, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Picó por la mitad. Que es como dice el hermano Saúl, un signo de pregunta y un relleno. Usted tiene que coger un poquito de aquí, un poquito de acá y un poquito de aquí y ¡pum! Y unirlo todo. Y podemos examinar de que la mayor explicación que podemos recibir aquí es de Mateo. Mateo dice que él se ahorcó, pero habrá sido al instante, como dice Mateo, él fue y se ahorcó, porque él se fue a arrepentir con los sacerdotes. Él se fue a arrepentir con los sacerdotes y escuchando las respuestas de ellos de decir, ¿y qué nos importa eso a nosotros? Allá tú, con tu problema.
Y eso es lo que podemos observar de que, mira, a estos hombres no le importaban la vida de un ser humano. No le importaba la vida de Judas Iscariote. Ellos lo utilizaron. Bueno, Saúl, yo estoy, ¿verdad? Porque lo leímos. Y el versículo 5, capítulo 27, dice: arrojó las piezas de plata en el templo. Salió y fue y se ahorcó. Yeah. Aquí, pues, ya que nosotros vamos a decir como sentido común. Pienso yo, ¿verdad? Porque no queremos decir que se contradició la Biblia. No lo queremos decir. Estamos poniendo piezas aquí, piezas allá. Aquí lo que estamos viendo es dos puntos de vista diferentes. Dos puntos de vista diferentes. Quizás ya para avanzar un poquito más en lo que estamos haciendo, él ya tenía, quizás con lo que dice Pedro, que fue que se compró el campo con los chavos de la iniquidad, etcétera, etcétera. ¡Pum! Él se fue para el campo de él, se ahorcó, quizás debajo de un palo que había un rico. Simplemente yo digo, necesitaba Pedro o Lucas darle un poquito más de detalle para que esto combinara un poquito mejor y así no tuvieran a mucha gente confundido. Quizás sí, porque la idea de todo esto, amado hermano, que es lo que queremos hacer aquí, es traer la conciencia de que tenemos que tener cuidado cómo leemos la palabra, que no caiga usted en confusión y piense, mira, como dicen por ahí, Judas se salvó. Amado hermano, alabado sea. Sí. Cuando Mateo nos relata de que Judas se ahorcó, y ese es un pecado, vuelvo y repito, eso es un pecado, tenemos que tener cuidado porque quitarse la vida es un pecado. Amén. Y eso es algo que Dios no perdona. Eso no es algo que tú te puedes echar para atrás porque ya te quitaste la vida. Mira, atentar con tu cuerpo, que es el templo del Espíritu, y eso va en contra, que no creo que no. Sabe que si te quitan la vida, diría yo, bueno, no soy Dios para decir quién va, sube y baja, pero está difícil que Dios te acepte, que así quitándote la vida es algo que matarás, no matarás. ¿Y qué tú estás haciendo? Matándote tú mismo. Que básicamente eso era lo que queríamos traer, amado hermano, que es un tema muy, pero muy bueno, una controversia. Se puede decir, pero usted en su casita estudie, vaya a Mateo, estudie, también está en Juan, ¿verdad? En los evangelios habla de Judas el Iscariote, y usted puede estudiar, y en Hechos 1 usted puede entender por qué Pedro fue que habló de Judas el Iscariote. ¿Puedes explicar por qué fue que habló? Rapidito, para terminar. Porque él estaba buscando un sucesor para este hombre. Amén. Ya que como él era parte del apostolado que ellos tenían, pero aquí ellos podían, podemos observar que ellos querían darle una explicación de este hombre. Sí. De por qué ahora hay que buscarle un sucesor, porque este hombre obviamente se quitó la vida. Pero él era contado con nosotros en el ministerio. Y no querían dejar ese hoyo, ese hueco, ese vacío que dejó este hombre al quitarse la vida. Amén. Porque, amado hermano, y esto es otra enseñanza, pero esto sería otro tema aparte. Pero, amado hermano, usted es parte esencial en cualquier ministerio. Eso es. Amado hermano, tenga cuidado, que no vaya a hacer que usted termine como Judas Iscariote y vaya por malos pasos. Escudriñe su corazón. Amén, amén. Y no haga como Judas Iscariote, que a pesar de que él quería aparentar, porque dice Mateo que él quería aparentar algo, pero decía que él en realidad en su corazón él estaba queriendo esconder que él era ladrón, porque él estaba diciendo, wow, eso se pudo haber vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres, pero él ni siquiera le importaba a los pobres, lo que le importaba era él mismo. Él mismo, comprarse las vaquitas, las cabras, ser rico él, porque
pensando, ¿verdad? Y nosotros guiándonos un poquito, meditando en la palabra, ¿verdad? En un sentido común, básicamente eso. Si él adquirió un campo con ese dinero, como dice Pedro aquí en Hechos, cuando él está hablando, él ya estaba sacando y metiendo para allá, para el banco de él, como dice, sacando. Y hay que tener cuidado con eso. Hay personas que y tú me pusiste a pensar, él estaba quitando, como tú dices, él estaba quitando y metiendo para el campo de él. ¿Y cuál fue el retiro de él? La muerte. El hijo de perdición. La búsqueda del dinero, amado hermano, el tratar de colectar dinero, te va a llevar hacia la muerte, amado hermano. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, uno no tiene que estar procurando las cosas terrenales. Gloria a Dios si Dios lo bendice, no estoy diciendo eso. Pero no tiene que estar procurándose y preocupándote por lo tuyo cuando Dios tiene lo tuyo. No, y me voy a atrever a decir esto, ¿verdad? Es como dice Manuel Eliezer Calderón: si Dios te lo da, que Jesús te lo bendiga. Pero hay personas que ¿verdad? Ya como tú dices, si Dios te ha bendecido, amén. Pero hay personas que en busca, yo estoy hablando del tiempo de ahora, hay personas que en busca de tener más dinero, se alejan de la presencia de Dios. Que hay que tener cuidado con eso. Cuando tú buscas y, no, que este trabajo me va a pagar más, pero cuando viene a ver, poco a poco te estás alejando de la presencia. Poco a poco estás contristando el espíritu. Poco a poco ya no estás orando, poco a poco ya no estás leyendo, poco a poco no estás conversando, teniendo conversaciones, ¿verdad? De la Biblia, ¿verdad? Que nos manda a estar en conversaciones sanas. Ya estamos escuchando mucha gente hablando mal y no es que estamos diciendo que nosotros somos perfectos, solamente estamos, ¿verdad? Desglosando, dejándonos llevar con lo que estamos hablando. So que yo diría, si en personal a mí, si a un trabajo, aunque me paguen, vamos a decir, $1,000, 1,500 a la semana, sí me hace falta, Saúl. Pero si me va a alejar de yo caminar, de yo orar, de yo ir a la iglesia, de yo diezmar, de yo hacer las cosas que necesito hacer para ir al reino de los cielos, no lo quiero. No lo quiero, Saúl. No, y todo empieza, amado hermano, tenga cuidado, porque todo empieza, bueno, no voy a poder ir un día a la iglesia, pero voy 2. Y después empieza tal vez el supervisor decirte, mira, puedes venir tal día, y ese tal día vas a la iglesia y ok, voy a comprometerlo, pero voy a por lo menos ir un día. Y va a llegar un momento que ese mismo día tal vez tampoco puedes ir porque estás tan agotado del trabajo. Sí. Que dices, mira, yo me voy a quedar en mi casa, y ahí poco a poco te vas apagando esa llama. Enfriando. Y poco a poco, cuando vienes a ver, ya estás tan apartado que ni siquiera estás congregándote. Ni siquiera estás buscando. Ni siquiera estás en ese anhelo de saber de la palabra de Dios, de congregarte y saber de que el que te dio ese levantarte por la mañana para que tú vayas al trabajo es Dios. Amén. Aleluya. Porque Él es el que te permite abrir los ojos cada mañana, amado hermano. Así Amén. como Judas Iscariote. ¿Cómo es tan irónico esto? De que el que estuvo allá en la creación de todo, el verbo se hizo carne, y tú estando al lado de Él te está permitiendo levantarte, estamos hablando volvemos a Judas, te está permitiendo levantarte y tú ni siquiera le estás prestando atención. ¿Cuán cerca Dios tiene que estar de ti para que darte tú de cuenta de que tú estás corriendo peligro? Amén, aleluya. Así es, Saúl. Así es, wow. Y nosotros podemos seguir más, pero quizá vamos a ponerle un to be continued, ¿verdad? Porque esto está bueno. Y aquí lo vamos a dejar y espero, ¿verdad?, que se hayan gozado, y espero que entiendan que hay que escudriñar la palabra. Bendecido Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y hacia adelante en el Señor. Y recuerda, esto es Descubriendo
la verdad. Dios te Y bendiga. a tu nombre clamaré. Oh, en ti mis ojos